queridos hermanos de la ciudad de Victoria. Un abrazo para todos, bendecidos. Aquí estamos una vez más en este devocional del día miércoles ya, miércoles 15 de julio. Un gran abrazo para todos los que puedan ver este devocional o los que estén conectados esta mañana para meditar en la palabra de Dios. Nos demoramos un poco porque tuve problemas en la mañana con la cámara, por eso me retrasé con Fuente de Vida y por ende me retrasé un poco con ustedes. ¿Cómo está mi hermana Elena, mi hermano Juan? Bendecidos. Gracias, Señor. Y damos gracias al Padre esta mañana por poder estar conectados, Señor, y poder darnos un tiempo esta mañana de meditar en la verdad de tu palabra para ir madurando, creciendo y siendo gente efectiva, eficaz en el reino de Dios. Padre Santo, disponemos nuestro corazón, todo lo que somos delante de ti, Señor. Todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, Señor, dispuestos, Señor. Físicamente hemos tomado una actitud de levantarnos y tener este tiempo. Señor, en el área emocional de nuestra alma, decidido tomar esta línea de poder apartarnos y estar prestos a ser enseñados en tu palabra, para que nuestro espíritu sea edificado. Gracias, Padre. Aquí estamos, Padre Santo, delante de ti. Nos presentamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué oramos? Oramos para ser conscientes delante de quién estamos. No porque el orar nos haga accesar a la presencia de Dios, sino que porque nos hace a nosotros conscientes. Por eso oramos lo que oramos esta mañana. Debemos ser conscientes de que nuestra vida está delante de Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Dios nunca te deja ni jamás te va a dejar. Que no pase por tu mente que Dios te va a dejar. A veces hemos enseñado que tenemos costumbres de oración que no necesariamente van a Dios. A veces son oraciones que son para nosotros, como a veces lo hemos hablado otras veces allá en Victoria, como esa oración del que el Señor no me deje, o quédate con nosotros. Eso es algo que te va a traer a ti y a tu corazón, en tus pensamientos, una imagen de que Dios te deja. Dios no te deja, Dios está siempre contigo. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender y a entender, que nosotros debemos manejarnos por lo que la palabra de Dios dice. Y hemos estado hablando acerca de las emociones y de los altos y bajos de las emociones. Queridos, las emociones, hablé ayer y se lo termino hoy día ya de seguir ministrando. Las emociones no son buenas guías para nosotros. Las emociones son buenas para relacionarnos con este mundo natural externo, pero no son buenas guías. Y definíamos las emociones ayer. Se entiende por una emoción el conjunto de reacciones orgánicas, en otros estudios dice bioquímicas, que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. ¿Se da cuenta? Ya las emociones son algo externo, que le impiden adaptarse a la situación que le permiten a una persona adaptarse a una situación con respecto a qué, a una persona, a un objeto, un lugar, entre otras cosas. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. O sea que este impulso que viene a las personas en el ámbito de las emociones, este impulso, queridos, es un impulso incentivado por lo externo. Entonces, por eso yo le estaba hablando que las emociones no son buenas guías. No es bueno que tú y yo tomemos decisiones basadas en nuestras emociones, porque las emociones son influenciadas por lo externo. Y Dios no te influencia por lo externo, Dios te influencia internamente. La guía del Espíritu, la guía interna del Señor, es la que nosotros debemos seguir. Por eso le enseñaba que las emociones no son buenas guías para nuestra vida. Y hablábamos ayer de Pedro, y hoy día seguiremos hablando de Pedro. Y voy a leer Lucas 22, versículo 31. Vamos a leer Lucas 22, voy a leer el versículo 33 y 34, cuando Jesús está hablando con Pedro, cuando anuncia la negación de Pedro. Y dice el 33, dice que Pedro le dice:
Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La emocionalidad de Pedro lo llevó a hablar o tomar compromisos que él no cumplió. El problema no estaba aquí mezclado con que no, es que donde lo hizo en su fuerza. No, él lo que le hizo fue emocional. En ese momento Pedro, como tenía problemas emocionales, Pedro tomó una decisión, dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y si no, también hasta la muerte. Su emocionalidad del momento, su pasión del momento, lo llevó a tener esta reacción, que es totalmente opuesta a la que vimos ayer, porque ayer le dijo, Señor, tal cosa no te acontezca, ven para acá, y reprendió al Señor, no te vayas a morir, sabiendo que la Biblia enseña que Cristo venía a dar su vida en la cruz por nosotros, o sea, él quería romper con el plan de Dios por su emocionalidad. Mucha gente le pasa que por su emocionalidad quieren romper con los principios divinos. Es que yo siento esto, es que yo no. Un día hablaba con una persona por este tema del coronavirus y que insistían que era como un juicio de Dios. Y yo le dije, pero ¿cómo Dios va a querer esto para la gente? Y me dijo, es que yo pienso que Dios debiera hacerlo así porque es la única manera en que la gente reaccione. O sea, no sé si usted entiende lo que me dijeron, pero me estaba diciendo que la opinión de esta persona era que Dios tendría que hacerlo así, castigando poco menos que al mundo, o enviando un virus para que el mundo reaccione. Ese es un pensamiento humano, carnal, diabólico, porque no está alineado a los principios bíblicos. Sin embargo, a la gente cuando yo confronto con esas cosas se molestan. ¿Por qué? Porque están involucradas sus emociones, porque creen que Dios es como ellos, que tiene que actuar como ellos quieren. La emocionalidad es terrible, queridos. Por eso Dios deja en claro esto y lo aprendimos, el dotán, 2 fuentes. Hay 2 fuentes nomás, o la natural o la sobrenatural de Dios. Usted se guía en su vida por lo que ven sus ojos, o usted se guía en su vida por lo que la palabra de Dios dice de usted. Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, el que distrae, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, le dijo a Pedro, sino en las de los hombres. Pedro no aprendió, porque esto se aprende. El dejar de ser alguien emocional, de tomar decisiones en forma emocional en tu vida, se aprende, pero se necesita disposición de corazón para aprender. Insisto, las emociones no son buenas guías. Tú puedes tomar muy malas decisiones en un acto emocional. Tomas compromisos que no cumples, como lo hizo Pedro acá. Mira la disposición que tenía él, no solo ir a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero como dicen algunos, en la cancha se ven los gallos. Porque tus emociones o tus palabras podrán decir una cosa, pero a veces nosotros somos gente inconsecuente. Por eso no nos conviene tomar decisiones basadas en nuestras emociones. Cuando tú y yo muchas veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones o compromiso en base a nuestras emociones, muchos de nosotros caemos en esto y dejamos de ser gente íntegra, o sea, no somos consecuentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Eso es falta de integridad. ¿Por qué hay tanta falta de integridad en el ser humano? Porque son emocionales, guiados en sus emociones y no por sus convicciones y no por el Espíritu Santo y no por la palabra de Dios. Por eso uno como pastor ve muchas personas que se comprometen con uno, no, cuente conmigo, no, es que el Señor me habló esto y yo lo voy a apoyar con esto, y yo lo he escuchado muchas veces. Y yo no le digo nada a la gente porque es un tema de cada persona. Pero veo la emocionalidad de la gente porque pasa el tiempo y después si te he visto no me acuerdo. Incluso muchos ya ni están contigo. Y está bien porque es un tema emocional en la gente. Y yo no puedo quebrar ese tema porque eso depende de la disposición de las personas. Si usted conoce a gente así, sea paciente. Porque la gente emocional es así. Se comprometen y no cumplen. Pero tú que estás escuchando esta mañana esto, tú que estás aprendiendo acá en la iglesia principios bíblicos, no caigas en lo mismo. Déjate enseñar esta mañana y entiende que tus emociones no son buenas guías. Lo que es la mejor guía es la palabra de Dios. Jesús le dijo,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hay una palabra de Dios sobre Pedro. Jesús le advierte, le suelta una palabra. Pedro tenía experiencias con el tema de la palabra de Dios sobre su vida. Su primera experiencia, echó las redes al mar en su palabra. Él vio el resultado de la palabra de Dios. Pedro vio el resultado de la palabra de Dios cuando le dije, Señor, manda que yo vaya para caminar sobre las aguas, y caminó. Aquí tiene una palabra en los últimos momentos con Jesús, donde nuevamente Jesús le da una palabra, pero en su emocionalidad muchas veces tú no recibes la palabra. Cuando somos seres emocionales nos cegamos. Cuando yo estoy exacerbado en el área de mi carne y de mis emociones, puede venir alguien, un hombre de Dios sobre tu vida, a corregir algo y a decirte algo, tú no lo vas a recibir, porque está muy exacerbada tu carne, tus emociones están a flor de piel. Te vas a sentir herido cuando te corrigen, siendo que la palabra dice que está para corregirnos, para instruirnos en justicia. Querido, trabajemos en el área de nuestras emociones y seamos gente de la palabra, gente que aprende a fortalecer su espíritu y a ser dependiente de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con Pedro? Pedro ve aquí cuando es arrestado Jesús. ¿Y qué ocurre con Pedro? Viene temor a Pedro. Y en base a esa emoción del temor empieza a reaccionar Pedro, porque dice que prendiéndole, dice el versículo 54, vamos a leer hasta el 62, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía ¿de dónde? De lejos. ¿Dónde quedó el Pedro que habló en el versículo 33? Que estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino hasta la muerte. El temor vino. Dejó de guiarse por la palabra. Dejó de poner la mirada en las cosas de arriba, empezó a poner la mirada en sus emociones. Y él fue impulsado por su emocionalidad, ese temor que vino. Él empezó a tomar decisiones en base al temor. Entonces ya no estaba ni siquiera al lado de Jesús. ¿Dónde está el Pedro que dijo, tal cosa no te acontezca? ¿Se dan cuenta las emociones cómo son? No son buenas guías, queridos. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Querido, ya estaba turbado por el temor, porque era una influencia muy potente sobre su vida. Era una influencia externa. Ahora entendamos algo, Pedro no tenía la cualidad que hoy día tú y yo tenemos. Cristo todavía no había dado su vida a la cruz del Calvario. Pedro no podía experimentar la plenitud del Espíritu como tú y yo la estamos experimentando hoy día. Pero sí estaba ahí con Jesús siendo enseñado. Pero su emocionalidad la llevó ahí a calentarse, porque ya cuando una persona es muy emocional, solo se guía por las necesidades que se le presentan. Y esa necesidad lo llevó a calentarse con la gente equivocada, a juntarse con gente equivocada. Pero una criada dice que al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, tú también eres de ellos, le dice. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy, segunda vez ya. Y Pedro no reaccionaba a la palabra que había sido soltada sobre él. ¿Por qué? Porque él no estaba siendo guiado por la palabra, él estaba siendo guiado por sus emociones. No te dejes guiar por las emociones. No tomes decisiones basadas en tus emociones. Un poco después, dice, ya lo negó por segunda vez. Verso 59 dice, como una hora después, mira todo el tiempo que había pasado. Pero tuvo la posibilidad de entender y darse cuenta que ya había negado 2 veces al Señor y haberse recordado de la palabra que le había dicho Cristo mismo, que le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara, pero pasó una hora de haberlo negado 2 veces y todavía no reaccionaba, porque querido, tus emociones te ciegan. Las emociones te van a centrar en ti mismo. Las emociones no nos permiten, querido, cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, no nos permiten caminar conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pasa a un segundo plano, porque ahí la gente dice, no es que me tienes que entender. Así somos seres emocionales.
Y yo creo que esta es una de las más fuertes problemáticas en el cuerpo de Cristo. Con respecto a la falta de compromiso en la iglesia es eso. La iglesia está como está porque la gente no tiene un compromiso con el Señor. Cree tener un compromiso con el Señor, pero se engrupen solos porque son compromisos con ellos mismos, porque sostienen más su área emocional que su área espiritual. Y te digo, una iglesia así nunca llega a madurez. Por eso nosotros estamos acá enseñando para que esta sea una iglesia madura. Dejemos de ser niños. Los niños viven 100% por sus emociones, usted los ve. No le das lo que quieren, ¡guay! Le dan la maña, se van para su pieza, le patalean, se molestan. Sus emociones. Querido, la iglesia no tiene que caminar en emociones. La palabra me enseña que nosotros tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la palabra de Dios es nuestro guía, no nuestras emociones. No necesitamos pastores emocionales, guiados emocionalmente, no necesitamos, querido, un pueblo de Dios emocional, necesitamos un pueblo fuerte espiritualmente. Y esos son los que conquistan y son los que extienden el reino. Porque una persona que es guiada por su emoción en cualquier momento te va a negar. En cualquier momento le va a dar la espalda al Señor. En cualquier momento se va a olvidar de todo lo que compromiso que tomó y lo que habló. Y está bien, porque son gente carnal, son gente emocional, está bien. Pero estamos teniendo este devocional para nosotros salir de esto. Y no ser impulsados por nuestras emociones, sino que ser guiados por la palabra de Dios. Una hora después, dice, otro afirmaba diciendo verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces Pedro, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Se acordó cuando ya se había cumplido, se acordó tarde. ¿Por qué? Porque ahí se acordó, pero no se dejó guiar por esa palabra, se dejó guiar por sus emociones. Y a muchos de ustedes y a muchos de nosotros nos pasa que después de que ya no tenemos nada más que hacer con lo que hicimos, nos acordamos lo que dijimos, nos acordamos lo que Dios nos dijo y no nos sentimos bien, como a Pedro le pasó. Él ahí se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Para nadie es agradable darse cuenta que había una palabra sobre su vida para guiarle. Para nadie es agradable. Por eso, mi amado hermano que está escuchando este devocional, ore esta mañana, busque del Señor. Y si hay áreas de tu vida en que está exacerbada tu emocionalidad, que, insisto, no son malas las emociones, pero son malas guías, no son base para que usted tome decisiones. Mi amado, que las decisiones de su vida, que los compromisos que usted tome, los tome guiados por el Señor, los tome guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué estoy enseñando todo esto? Para ya ir terminando, me pasé un poco de la hora, pero ¿por qué quiero enseñar estas cosas? Para que usted aprenda a diferenciar, a entender y a poder ver qué es lo que a usted le distrae de caminar en el plan perfecto de Dios, qué es lo que a ti te distrae de poder ser guiado por Dios, qué es lo que a ti te distrae de ser sensible al Espíritu Santo. Por eso tenemos que tratar esta área y aprender a ser dependientes de la palabra de Dios y no dependientes de nuestras emociones, nuestras decisiones, para que así usted aprenda a ser afinado al Espíritu. Porque si no, va a ser muy difícil que usted siga la guía del Espíritu. Cuando somos seres emocionales, guiados por nuestras emociones, es muy difícil ser guiados por el Espíritu, porque hay una confusión en lo que siente tu alma y lo que realmente viene del Espíritu. Pero Dios nos está llevando a ese lugar de poder empezar a descubrir los secretos y lo que Dios tiene preparado para nosotros y que se nos ha revelado por el Espíritu Santo. Pero saque del camino lo que es estorbo. Trate esta área de las emociones en su vida y no se deje guiar por sus emociones, sino empieza a dejarte guiar por la palabra de Dios. Porque las emociones no son buenas guías, pero sí el Espíritu Santo, sí su palabra, porque su palabra es verdad.
Y ahí caminamos en seguridad. Seamos gente de convicciones, no de emociones. Ese tiene que ser el pueblo de Dios, un pueblo de convicciones, y esas convicciones están basadas en la palabra de Dios. Mis queridos, se nos pasó la hora, discúlpenme un poco, me extendí, pero creo que es importante empezar a entrar en esto. Mañana seguiremos con este devocional, aprendiendo más y más acerca de estas cosas. Un gran abrazo, queridos, que tengan un bello día miércoles. Bendecidos, bendecidas todos los que están ahí. Nos estamos viendo mañana.